escuchado todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Realmente, hermanos, es algo hermoso ver cómo Dios trabaja en la vida de sus hijos. Vemos que Dios ha sido fiel. El poder testificar, el poder orar, es un motivo muy, muy grande. Y el poder estar aquí también en la casa de Dios, de venir y poder agradecer al Señor. Gracias, Daniela, por esa alabanza. Es una alabanza que a mí me gusta mucho, por todo lo que Dios hace día a día por nosotros. ¿Qué aprendimos ayer? ¿Se recuerdan? ¿Qué pudimos ver? Estamos estudiando un libro pequeñito, así como su pastor, ¿ya? Pero que nos enseña grandes lecciones de la Biblia. ¿Qué había pasado en el pueblo de Dios en aquellos días? Si alguien me puede contar que el contexto, ayer vimos un poquito el contexto del libro de Ageo, que el pueblo de Dios había pasado 70 años cautivo en Babilonia, se había dado un edicto. Hoy día le preguntaba a Jorgito cuando estaba haciendo su tarea y ya grabó el concepto, le dije, ¿qué pasó? Y ahí me fue respondiendo. 70 años cautivos en Babilonia, se da un edicto donde se le permite a todo el pueblo regresar a Jerusalén a reconstruir el templo, y vemos que fueron alrededor de 50.000 personas que viajan, que salen desde Babilonia con rumbo a Jerusalén. Ellos reedifican el altar de Dios, según Esdras capítulo 3, pero ya viene la oposición. ¿Durante cuánto tiempo, después de esa oposición, según Esdras 4:24, la obra se detiene? ¿Y cuántos años estuvo detenida la obra de Dios? 16 años. Y donde ahí Dios levanta dos profetas para animar al pueblo de Dios. Y si ustedes leen Esdras capítulo 5, versículo 1, si van a su Biblia, para entender el libro de Ageo, nosotros primero tenemos que ver el libro de Esdras, capítulo 5, versículo 1. ¿Qué dice este libro? Esdras capítulo 5, versículo 1. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijos de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba con ellos. Hay otra versión que dice que los profetas estaban para ayudar al pueblo de Dios. Aunque los mensajes que nosotros leemos en el libro de Ageo eran amonestaciones por parte de Dios, los profetas siempre estaban para ayudar al pueblo de Dios en los diferentes momentos de la historia. Hermanos, cuando uno lee esta historia de la Biblia, uno se da cuenta cómo Dios en todo momento levantó profetas para ayudar al pueblo, y nunca Dios dejó a su pueblo. Eso es algo maravilloso. Después de esa experiencia, los 70 años de cautiverio, muchos quedaron en Jerusalén. Ahí quedaron los pobres, los enfermos, los adultos mayores, los que no podían viajar. Pero muchos se fueron al cautiverio, pero Dios nunca les abandonó. Y hay profetas que estuvieron en el cautiverio. ¿Quién es uno de ellos? Profeta Daniel. Y ustedes ven en el libro de Daniel capítulo 9 que él comienza a leer las profecías del profeta Jeremías y se encuentra que ya era el tiempo de la liberación del pueblo de Dios, pero él no veía eso y él comienza a reclamarle a Dios sus promesas. Y ahí viene también la liberación. Pero en el cautiverio también estuvo el profeta Ezequiel. Y uno mira sus mensajes, mira, o sea, Dios nunca abandona a sus hijos. Y ustedes me han escuchado recalcar, y los testimonios, ¿por qué hemos testificado? Porque Dios tampoco en esta pandemia nos ha abandonado. Y se ha manifestado poderosamente en esos pequeños detalles. Ahí, como decía Eliseo, Dios muchas veces usa a sus ángeles, a sus siervos, a sus siervas, para poder fortalecer la fe de aquellos. ¿Saben que el libro de Ageo es un libro que nos incita y nos empuja a la acción, más que a la contemplación? Porque ayer nosotros veíamos que el profeta Ageo, a través del mensaje de Dios,
le dicen, meditad sobre vuestros caminos. Y era un mensaje a la contemplación, al reflexionar, al ver la situación que ellos estaban viviendo. Pero nosotros no es para quedarnos solamente en la contemplación, en la meditación, sino que la Biblia y el profeta Ageo también nos insta a la acción. Podemos observar también que las circunstancias que el profeta relató en estos dos capítulos de la Biblia, en esa única página, podríamos decir, nos demuestran que nuestra vida muchas veces se complica porque no enfrentamos los problemas como deberíamos. Y ahí uno ve que la situación para los israelitas era complicada. Porque, ¿qué decíamos ayer? Ellos sembraban mucho, pero recogían poco. Se abrigaban y no lograban calentarse. Se alimentaban, pero no lograban saciarse. O sea, veían que las cosas no estaban saliendo como ellos esperaban. Y ahí es donde el profeta Ageo le dice, bueno, mediten bien sobre sus caminos. También este pequeño libro, que solo consta de 2 capítulos, es muy realista y eminentemente práctico y nos pone los pies sobre la tierra. Y donde nos dice, ustedes en primer lugar deben buscar a Dios. El profeta Ageo, por orden de Dios y guiado por el Espíritu Santo, analizó los problemas que el pueblo israelita estaba padeciendo y con la ayuda de Dios habían regresado desde esa larga cautividad que había durado 70 años, pero que no estaban aprovechando su recién estrenada libertad. Pero no estaban también, ¿qué estaba pasando? Porque Dios había prometido que ellos iban a reedificar la casa de Dios. Y van a ver, mañana nos vamos a dar cuenta de algunas situaciones que estaban pasando en aquellos días. Ellos ahora eran libres. ¿Cuántos salieron de Babilonia? Aproximadamente 50.000 personas. Pero el pueblo judío que estaba en Babilonia eran 50.000 personas. Eran mucho más. Pero muchos decidieron quedarse en Babilonia. ¿Por qué? Porque era un desafío llegar a Jerusalén. No era fácil. Toda la ciudad estaba en ruinas. Las murallas estaban derribadas. Recuerden que también Dios a quién llamó para reedificar las murallas de Jerusalén. Al profeta Nehemías. Y la pregunta es, ¿para Nehemías fue fácil la reedificación? Si ustedes leen los 13 capítulos del libro de Nehemías, ahí hay otra semana de oración, sobre todo el capítulo 13, el último capítulo, hay grandes lecciones para nuestra vida. Para él no fue fácil el tema de la reedificación de la muralla, porque también hubo oposición. Habían 2 hermanitos que le hicieron la vida imposible a Nehemías. Esos hermanitos se llaman Sanbalat y Tobías, hermanitos complicados, que le hicieron la vida a Nehemías a cuadritos, podríamos decir. Pero ¿cómo hizo Nehemías? ¿Cómo enfrentó esa posición? Uno lo ve en el libro de Nehemías, a través de la oración. Entonces, uno mira, hermanos, yo como le digo, a mí me encanta la Biblia, me encanta ver estos capítulos porque realmente nos inspiran, nos motivan. Si hay una motivación que yo tengo siempre que veo el tema de la reedificación, de arreglar las iglesias, son Nehemías, Ageo, Zacarías. Porque veo cómo Dios se manifiesta y cómo Dios provee todos los recursos. Dios le proveyó todo lo necesario para la reconstrucción del templo. Y hoy día en la mañana cuando estudiamos a mediodía estudiamos con Jorgito y Connie, recuerden que ellos en un momento cuando llegaron, comenzó la reedificación, habían pedido madera a los de Tiro que mandaran por barco, todo, enviar la madera. Pero ¿qué es lo que hace el pueblo? Llegó un momento cuando Dios le dice, aún no ha llegado el tiempo para que la casa de Dios sea reedificada. Pero sí había tiempo ¿para qué? Para reedificar sus casas. Entonces, todos los recursos que Dios les había entregado a ellos, y aquí quizás vamos a hablar el tema de los recursos, no voy a hablar de los diezmos, no se preocupen, ¿ya? Pero cuando uno mira el tema de los recursos, y generalmente cuando nosotros miramos el libro de Ageo, solamente vemos el libro el
donde dice, mío es el oro y mía es la plata. Y generalmente, ¿para qué usamos eso? ¿Para hablar de qué? De los diezmos, de las ofrendas. Pero cuando uno mira la Biblia, todo lo que nosotros tenemos es de Dios. A mí me encanta la declaración de David, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Durante esta semana una iglesia fue a ver una hermanita que estaba complicada de salud. Yo tuve la posibilidad de ir a visitarle al IPS. Pastor, vení rápido porque a hacerme unos exámenes. Ahí estaba cerca del IPS, que andaba haciendo otra visita a otro enfermo y pasé. Y cuando estaba entrando ahí al lugar donde ella estaba, ella la estaban llevando ya a hacerse el examen. Así que yo le seguí en el ascensor y le pedí al enfermero, ¿me permite orar por la hermana antes que vaya a hacerse el examen? Oramos, le entregué un libro misionero también al enfermero. Y durante esta semana los hermanos de la iglesia le fueron a visitar a su casa. Y la iglesia reunió una ofrenda para ella, para ayudar a paliar los gastos que se estaba haciendo con los estudios. Pero mientras el hermano le estaba entregando la ofrenda que la iglesia le había preparado, la hermana le estaba entregando los sobres de diezmos que ella no había podido llevar a la iglesia. Eso es fidelidad. En medio de la adversidad. En medio de la adversidad, de la dificultad, nosotros tenemos que seguir siendo fieles al Señor. Y cuando uno mira el libro de Ageo, ustedes leen el capítulo 1 que ayer estudiamos, vino la amonestación por parte de Dios al pueblo, a los líderes. Pero ¿cuál fue la reacción ante esta amonestación por parte de Dios? Aunque era dura por una parte, pero donde mostraba la situación que ellos estaban viviendo, ¿cuál fue la reacción del pueblo? Del versículo 12 al versículo 15 nosotros encontramos la respuesta de Dios ante el mensaje. Y hermanos, muchas veces nosotros esperamos la respuesta también del pueblo, la respuesta ante las invitaciones, la respuesta ante la amonestación. Muchas veces nosotros, y yo uso una palabra, usamos el púlpito ¿para qué? Para empezar a dar garrotazos, palos, no sé cómo se dice acá, a dar palos muchas veces. A biblazo limpio empezamos a amonestar, a dar pecado, a hablar de los pecados. Pero el púlpito o la predicación del día sábado no es para eso. O sea, tenemos que ver que sea que Dios habla a través de su palabra. Que Dios se manifiesta a través de su palabra. Que sea el Espíritu Santo hablándonos a nuestro corazón. Porque el profeta Ageo dice, meditad sobre vuestros caminos en su corazón. Y uno puede ver cuando el mensaje de Dios toca el corazón de las personas. Y cuando el mensaje de Dios toca el corazón de las personas, automáticamente van a comenzar a ver los cambios en la vida de las personas. ¿Y qué dice el versículo 12? Entonces Zorobabel, ¿quién era Zorobabel? ¿Qué dijimos ayer? El líder político, el gobernador que estaba en ese momento en Jerusalén. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. O sea, tenemos al líder político y al líder espiritual, religioso. Pero tanto el líder político como el líder espiritual también estaban desanimados. También habían perdido su foco, habían perdido la misión que ellos tenían. Hermanos, los líderes también podemos perder el foco. Los líderes también podemos perder o nos podemos desanimar. Yo les pregunto, ¿su pastor se puede desanimar? No, porque el pastor no puede. O sea, todos en algún momento podemos vivir alguna crisis. Pero no tenemos que nunca olvidar cuál es nuestro sentido de misión. Y uno mira acá, entonces Zorobabel, entonces Josué, y todo el resto del pueblo, ¿qué dice? Oyeron la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, tal como le había encargado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo,
yo estoy con vosotros, dice Jehová. Así despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Ellos fueron y comenzaron ¿a qué? A trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. ¿Qué pasó con el pueblo? ¿Qué ocurrió? ¿Cuál había sido la orden que Dios le había dado al pueblo? Según Ageo capítulo 1, versículo 8. Si algún hermano del Zoom que está con nosotros en esta noche, yo vi que estaba Gisela, vi que estaba Elba, vi que estaba Anita, vi que estaba Marcos, ahí también vi que estaba Murita, no sé si seguirán conectados, como dijo alguien por ahí de mi país, ya los tengo a todos identificados. Si alguno de los que he nombrado y está escuchando pueda leer el capítulo 1, versículo 8 del libro de Ageo, ¿ya? ¿Qué dice? Leo, pastor. Ageo capítulo 1, versículo 8. Leo. Yo Subir al no monte. logro verles, pero el Señor ya me mostró en visión quiénes están ahí en el Zoom. Leo, pastor. Si Subir al puede, monte, hija, habilitar traer el Zoom para madera. escuchar a alguien ahí que está con nosotros. ¿Puedo leer? Por favor, Mercedes Botti, ya reconozco tu Subir voz. al monte, traer madera y reedificar la casa. Yo me complaceré de ella y seré glorificado, ha dicho Jehová. Gracias, Mercedes. Hoy día tuve la posibilidad de no solamente escuchar la voz de Mercedes, siempre la escuchaba. Hoy día en la mañana tuve la posibilidad de estar en su casa visitándole. Ahí conocer a Carlos Alberto, me parece que es el segundo nombre. Gracias, pastor. Gracias por Compartir. venir. Fue algo muy lindo, hermano. Realmente, me ha tocado a mí en esta pandemia conocer mis ovejas en sus casas, porque cuando llegué, ya vino la pandemia y no nos conocíamos. Pero ahí estuvimos compartiendo con ella. Dice, subid al monte, traed madera y reedificad mi casa, y yo me complaceré en ella y seré glorificado. ¿Cuál fue la orden que Dios había dado al pueblo? Suban al monte. Ya tenemos que salir de la contemplación y poner manos ¿a qué? A la acción, a la obra. Volvamos al foco, volvamos a la misión con la cual ustedes habían salido desde Jerusalén. Recuerden que ellos habían salido de Jerusalén, perdón, desde Babilonia hacia Jerusalén, con el único propósito de reedificar la casa de Dios. Pero vino la oposición, vino el problema, la dificultad, y durante 16 años la obra de Dios había sido paralizada. Pero la obra de Dios, pero no la obra de ellos. Y suban al monte, traigan madera y que mi casa sea reedificada. Y frente a ese mensaje por parte de Dios, ¿cuál fue la reacción del pueblo? Según el versículo 12. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo Zorobabel? ¿Qué hizo Josué? ¿Qué hizo el resto del pueblo? Escucharon la voz de Dios. Y querida iglesia, queridos hermanos, aquellos que están a través del Zoom, a los que están siguiendo a través de Facebook, hoy necesitamos escuchar la voz de Dios. Cada día, a cada hora, a cada instante. Porque constantemente Dios nos habla a través de su palabra. Y necesitamos escucharla. Ver qué es mensaje de Dios para nosotros. Hoy día hay mucho cuestionamiento con respecto a la Biblia. ¿Se han dado cuenta? Esto sí, esto no, puede ser. Es voz de Dios para nosotros. Y cuando Dios nos habla, es lo que quiere es poner las cosas en su lugar. A mí me encanta eso. Hoy día yo en la tarde visitaba a un hermano que me pidió visita. Me dijo, pastor, ¿podés? Sí, yo puedo. Hoy día a las 2:30 de la tarde yo puedo ir a visitarte. Me decía yo, pastor, un tiempo estuve en la iglesia, me alejé, hoy día estoy separado
he tratado de llenar ese vacío, que tengo un vacío en mi corazón. Lo traté de llenar con alcohol, eh, con, con salir a lugares nocturnos, pero no lo logré. Hoy día recién hablaba con el Mario acá, que todas las personas hay un vacío en ellos, pero ese vacío solamente lo puede llenar ¿quién? Dios. Uno mira esta historia y uno ve que, pero ese vacío o es eso que Dios quiere darnos, tenemos que escuchar su voz y dejar que Él guíe nuestra vida, que Él conduzca nuestra vida y que Él ponga las cosas en su lugar. Dios no viene a nuestra vida, a nuestro hogar, para hacer un desastre, sino que Él viene a ordenar las cosas. Yo siempre digo, es cuando alguien llega a una casa y de repente encuentra algo, o cuando ustedes están fuera, las mamás sobre todo, y nuestros hijos quedan solamente con el papá, y ustedes se dan cuenta cuando llegan a casa, está todo ordenadito, está todo en su lugar. No es así. Entonces, ¿qué es lo que llega la mamá a hacer? Jenny. Llega y empieza a poner las cosas en su lugar. Ahora tus hijos son grandes ya, pero imagínense a Jorgito, imagínense a Connie. Ellos son tranquilitos, como le preguntaban ayer. ¿Y qué te pasó, Jorgito? No, yo estaba tranquilito en mi casa, no estaba haciendo nada. Bueno, ya me pasó lo del yeso. Y algunos se rían. No es así. Lo que hace el Señor, hermanos, es poner las cosas en su lugar. Pero cuando yo leo esta historia de Zorobabel y lo aplicamos al nivel espiritual también de la iglesia y al liderazgo, yo saco una lección importante. La tarea de la reedificación no es una tarea de una sola persona, sino de todos. Cuando tú miras la historia de Ageo, acá hablándole al pueblo de Dios, el mensaje no era solamente para Zorobabel. El mensaje no era solamente para Josué, que era el sumo sacerdote, podríamos llamar el pastor, sino que era un mensaje tanto para Zorobabel, para Josué y también para el resto del pueblo. Hermano, la tarea de la reedificación de las cosas espirituales de la iglesia no es solamente una tarea del pastor. Yo sí tengo una responsabilidad. No es solamente una tarea de la junta. No, que la junta vea. Sino que es una tarea de todos. Porque esta es obra de Dios. Y el trabajo es para Dios. Segunda lección que yo saco de esta historia. Antes de tener una disposición a actuar, debemos tener primero una disposición a escuchar al Señor. Porque algunas veces nosotros queremos hacer. No, tenemos que sentarnos y escuchar lo que Dios quiere decirnos. ¿Hacia qué dirección tenemos que seguir? Porque aquí Dios les da una orden, les da una dirección. Vayan al monte, corten los árboles y traigan madera y luego reedifiquen mi casa. Ya yo les hablé, ustedes meditaron, ya listo. Ahora vamos a trabajar, a actuar. Y hermano, algo importante. Cuando tenemos esa disposición de escuchar, esto me encanta. Dios tiene la disposición de acompañar. Mire lo que dice el versículo 15. Entonces Ageo, cuando el pueblo escuchó la voz de Dios, dice, el enviado de Jehová habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Hermanos, nosotros en esta tarea no estamos solos. Dios nos promete estar con nosotros. Dios promete estar con nosotros. Nosotros no estamos solos. Y eso Dios lo ha manifestado en esta pandemia. Por eso a mí me gusta mucho. Y cuando comenzamos acá el ministerio, aquí en la iglesia Vista Alegre, yo le decía, uno de los cultos que a mí me gusta mucho es el culto del día miércoles. Pero es el culto donde menos gente viene. ¿Se han dado cuenta, no? Porque el día sábado, ¿cuánto la capacidad máxima acá en nuestra iglesia, no en pandemia, cuánto era? ¿150? ¿200 personas? Pero yo le pregunto, ¿y el día miércoles cuánto habían?
Yo les pregunto, ¿te acuerdas, Diego, Ale, cuánto tuvimos un día miércoles antes de la pandemia? 10, a lo mucho. ¿Y qué pasa? Y saben, hermanos, que yo siempre tenía esa preocupación. Y acá no es un tirón de oreja para ustedes ni nada, pero es la realidad. Es el termómetro de la iglesia. El culto del día miércoles es el termómetro de la iglesia. Porque todos tenemos que hacer muchas cosas. Yo me recuerdo que comenzamos a cambiar la modalidad y tratamos de cambiar. Me recuerdo que cuando estábamos en mi distrito anterior, empezamos a hacer lo que vieron ustedes, momentos de oración, momentos de testificación, momentos de alabanza, de partes especiales y reflexión. Y saben que los hermanos comenzaron a volver. Nosotros teníamos una iglesia central de 250 personas, amor, era cada más, ¿cierto? Un poquito más, cerca de las 280, 300 personas. Igual los días miércoles habían 5, 8. Pero después empezó a crecer y en un momento llegamos hasta 50 personas, un día miércoles. Pero donde el hermano empezó a testificar, a agradecer, dábamos tiempo mucho para orar. Por eso el día miércoles también un momento para la oración, dar más tiempo a la oración. Pero para eso primero tenemos que tener, antes de hacer las cosas, antes de actuar, tenemos que tener la disposición a escuchar. Y Dios también, cuando nosotros escuchamos su voz, Él tiene la disposición de acompañar. Cualquier plan que ustedes tengan, queridos hermanos, cuando ustedes primero escuchan la voz de Dios y siguen su dirección, tengan la seguridad de que Dios va a estar con ustedes siempre. Porque cuando yo escucho la voz de Dios, estoy escuchando la dirección que Dios está dando en algún asunto. Quizás ustedes pueden tener algún proyecto, algún plan, algún propósito como familia. Pónganlo en oración, déjenselo a Dios y que Él vaya mostrando la dirección. Y ustedes van a ir escuchando, van a ir viendo, se van a ir dando cuenta de hacia dónde va lo que recién Valeria contaba, de que un mes antes de la pandemia, ella se fue a vivir con sus padres. Y ahí vino la pandemia y vino toda la situación. Y fue una bendición también para ir para sus papás. Tuve la posibilidad de ir a orar a su casa, ahí allá en Villa Elisa. Una linda, linda, linda casa. Pero necesitan oración porque ahí yo veo 2 habitaciones. Está la habitación matrimonial y hay una vacía. Y yo le decía, oremos para que esta vacía ya pueda ser llenada. Sí, pastor, pero esperemos un poquito. Pero ahí yo me alegré tanto y uno se alegra tanto, hermano, cuando ve a nuestros jóvenes, cuando ponen sus planes y sus proyectos y sus vidas al servicio de Dios, Dios les va dirigiendo, Dios les va acompañando. Y hoy día ella tiene su casa propia ya. Un lindo lugar, un lindo patio, algo maravilloso. Cuando tenemos la disposición de escuchar, Dios tiene la disposición de acompañar. Yo estoy con vosotros, esta frase que es aquí empleada en Ageo no tenía que ver con la omnipresencia de Dios, porque Dios siempre estaba con ellos, sino con una relación y por ese medio Dios les ofreció su dirección. Dios siempre prometió a sus hijos acompañarles. ¿Qué dice Éxodo capítulo 3, versículo 12? Alguien que pueda buscar, por favor. Alguien del Zoom para poder escuchar sus voces también. Éxodo capítulo 3, versículo 12. Jueces capítulo 6, versículo 16. Voy a pedir a alguien acá de nuestra iglesia que lo lea. Y Jeremías capítulo 1, versículo 8. ¿Algún hermano o alguna hermana de Zoom que lea Éxodo capítulo 3, versículo 12? ¿Qué dice? Segundo libro de la Biblia. Leo, pastor. Por favor, Elba. Dios respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te servirá de señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado a este pueblo de Egipto, serviréis a Dios en este monte. Gracias, Elba. Cuando tenemos la disposición de escuchar, Dios tiene la disposición de acompañar. Dios, ¿a quién le habló en ese momento? Según en el libro de Éxodo. A Moisés. La pregunta es, ¿Moisés tuvo disposición a escuchar? Sí tuvo disposición a escuchar. ¿Y cuál fue
la respuesta de Dios. Dios también tuvo disposición ¿a qué? Acompañar. Yo estaré contigo. El libro de Jueces capítulo 6, versículo 16. ¿Qué dice? O si algún otro hermano del Zoom lo quiere leer para que lo podamos escuchar también. Jueces capítulo 6, versículo 16. Leo, pastor. Gracias, Jehová Aline. le dijo, ciertamente yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como un solo hombre. La pregunta, ¿Gedeón tuvo disposición a escuchar? Sí. ¿Y Dios tuvo disposición a qué? Acompañar. Yo estaré contigo, Gedeón. ¿Qué dice Jeremías capítulo 1, versículo 8? Alguien de acá que lo lea, por favor. Jeremías capítulo 1, versículo 8. Jeremías capítulo 1, versículo 8. Dale, Lin. Muy bien. ¿El 8? No temas delante de nadie. ¿Cuál era el temor de Jeremías? De hablar. Pero dice Jeremías, si tú tienes disposición a escuchar, estate tranquilo, porque yo tendré la disposición de acompañarte. Hermanos, cuando uno mira esto, Dios promete su presencia personal cada día con sus hijos. Pero hermanos, el libro de Ageo también, y finalizando, en la obra de Dios no solo debemos quedarnos en la reflexión, sino que debemos enfocarnos en la acción. Hermanos, en este tiempo ya es tiempo de que nosotros nos volvamos a la acción. No quedarnos solamente en la reflexión. Ya quizá hemos tenido casi 2 años para reflexionar. Ya es tiempo de levantarnos, empezar a buscar al Señor, ponerlo a Él en primer lugar. Mayordomía es primero Dios. Uno mira esto y uno mira Ageo capítulo 1, versículo 14. Ellos fueron y comenzaron a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Es tiempo de que nosotros ya comencemos a trabajar en las cosas del Señor. Sea cual sea nuestro don, nuestro talento, enfoquémonos en la misión que Dios nos ha entregado en esta tierra. Todos ustedes son muy valiosos para el Señor. Cada uno de ustedes Dios le da un don, un talento. Pongámoslo al servicio del Señor. Porque esa es nuestra misión acá en la tierra. Y cuando estemos nosotros enfocados en la misión, en el trabajo, todo lo demás se empezará a arreglar. Vamos a orar. Cariñoso Padre que está en los cielos en esta noche, queremos agradecerle porque a través de su palabra usted nos exhorta, nos anima a ponernos en acción, mi Dios. Usted nos conoce, sabe cuáles son nuestras realidades, nuestras limitaciones, pero queremos agradecerle, mi Dios, porque a través del profeta Ageo usted también nos anima en este tiempo. La tarea no es de una sola persona, la tarea es de todos, Señor. Y sobre todo, Padre Santo, uno mira en el libro de Ageo que usted fue el que movió el corazón de las personas, tanto de Zorobabel, tanto de Josué, como el resto del pueblo. Queremos que el Espíritu Santo pueda poner en nosotros también el querer como el hacer por su buena voluntad. Gracias, mi Dios, por su amor, gracias, mi Dios, por su misericordia, gracias, mi Dios, porque usted constantemente nos está hablando a través de su palabra. Padre Santo, queremos rogarle en esta noche que usted nos pueda dar una disposición para escuchar su voz cada día. Pero queremos agradecerle también, porque cada vez que nosotros tenemos una disposición para escuchar, usted tiene, Padre amado, esa disposición también para acompañarnos. No estamos solos y lo hemos sentido, mi Dios, en este tiempo aquí en Paraguay. Usted no nos ha dejado, usted no nos ha abandonado. Ha sido fiel a sus promesas, ha sido fiel a lo que usted ha prometido. Pero también, Padre, usted espera a nosotros que también tengamos una disposición a actuar. Queremos rogarle, Padre Santo, que usted nos bendiga, nos acompañe como iglesia de Vista Alegre. Que usted siga tocando los corazones. Que el Espíritu Santo pueda seguir tocando cada vida y podamos, Señor, con su ayuda,
volver a ser la iglesia que un día fuimos. Una iglesia dispuesta a trabajar, a servir. Quizás esta pandemia nos ha limitado, pero queremos agradecerle, amigos, porque usted hasta aquí nos ha acompañado y ya, Señor, usted nos ha ido librando de muchas cosas. Y gracias, mi Dios, porque usted está a nuestro lado. Bendíganos en esta hora, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.